Richard Montgomery estaba en la cima de su carrera. Abogado de renombre, conocido por su precisión implacable y su determinación inquebrantable. Pero hoy, algo estaba a punto de desafiarlo de una manera que nunca imaginó. Era una mañana nublada. El cielo cubierto reflejaba el humor de Richard mientras caminaba hacia su oficina. Estaba inmerso en sus pensamientos, revisando mentalmente los casos del día, cuando avistó una figura inesperada frente a la puerta de vidrio impecablemente pulida de su edificio. Un chico, negro, delgado, con ropa desgastada y una mirada que mezclaba miedo y esperanza. ¿Por qué estaba ese chico allí? ¿Qué quería? Richard, con su habitual pragmatismo, no tenía tiempo para desentrañar misterios fuera de su oficina. Se acercó con pasos decididos, la mandíbula apretada, preparado para quitarse la distracción de su camino. «Hola, ¿qué haces aquí?», preguntó con voz fría y autoritaria. El chico, que parecía tener como máximo 12 años, levantó los ojos asustados y balbuceó una respuesta. Pero antes de que pudiera explicar, Richard ya lo estaba interrumpiendo. «No tengo tiempo para esto. Vete, no puedes quedarte aquí». Los ojos del chico se llenaron de lágrimas. Sin decir más, se dio la vuelta y corrió, dejando a Richard con una incomodidad inexplicable. Algo en ese encuentro rápido y brusco quedó flotando en el aire, pero Richard apartó el pensamiento. Tenía un día lleno de compromisos y casos importantes que resolver. Sin embargo, ese encuentro no estaba destinado a ser olvidado tan fácilmente. El chico, las palabras no dichas, el dolor no reconocido, todo eso estaba a punto de volver de manera inesperada, desafiando todo lo que Richard pensaba saber sobre justicia, empatía y redención. Más tarde esa tarde, Richard se reunió con una nueva clienta, María. Ella estaba visiblemente angustiada, con los ojos rojos de tanto llorar y una expresión de desesperación. Mientras ella comenzaba a hablar, describiendo la situación de su hijo desaparecido, Richard sintió un escalofrío en la columna vertebral. Cada detalle que María proporcionaba sobre el niño, su edad, apariencia, la ropa que usaba el día en que desapareció, coincidía perfectamente con el chico que había expulsado más temprano. La culpa comenzó a corroer a Richard, pero intentó concentrarse en el caso, haciendo preguntas detalladas y prometiendo a María que haría todo lo posible para encontrar a su hijo. Sin embargo, las palabras de María continuaron resonando en la mente de Richard mucho después de que la reunión terminó. No podía deshacerse de la imagen del chico asustado en la puerta de su oficina. Los recuerdos de su propio hijo, que había perdido en un trágico accidente años atrás, comenzaron a surgir, trayendo consigo un dolor que pensaba haber enterrado. Sintiendo un peso creciente en su conciencia, Richard se dio cuenta de que no podía ignorar lo que había sucedido. Decidido a corregir su error, decidió comenzar la búsqueda del chico de inmediato, sabiendo que cada momento perdido podría significar más sufrimiento para María y su hijo. La conversación con María trajo a la superficie una avalancha de emociones que Richard había mantenido reprimidas durante años. Vio en los ojos de ella la misma desesperación que él mismo sintió al perder a su hijo. Con un nuevo sentido de propósito, Richard revisó sus prioridades y decidió que ayudar a María y a su hijo era ahora su misión principal. Comenzó a investigar todas las pistas posibles,
utilizando sus recursos y contactos para rastrear el paradero del chico. Cada nuevo descubrimiento parecía un paso hacia la redención, una manera de corregir el error que cometió al ignorar al niño. Richard volvió al lugar donde encontró a Jamal por primera vez y habló con los residentes y comerciantes de los alrededores. Descubrió que Jamal había estado frecuentando un refugio local para jóvenes en situación de calle. Richard se dirigió de inmediato hacia allí, decidido a encontrar a Jamal y asegurar su seguridad. Cuando llegó al refugio, fue recibido con miradas desconfiadas, pero al explicar su situación, le permitieron hablar con Jamal. Sin embargo, al ver a Richard, el chico inicialmente retrocedió, el recuerdo de la humillación aún fresco en su mente. Richard sabía que tenía que ganarse su confianza y con paciencia y humildad comenzó a disculparse y a explicar su intención de ayudar. Jamal, todavía desconfiado, escuchó las palabras de Richard con una expresión seria. El abogado explicó cómo había encontrado a su madre y estaba trabajando para reunirlos. Contó sobre la angustia de María, que no sabía dónde estaba su hijo y cómo se había comprometido a corregir el error que cometió al expulsar a Jamal. Aunque Richard no estaba seguro de si sus palabras estaban surtiendo efecto, notó un pequeño cambio en la expresión del chico. Había una chispa de esperanza en los ojos de Jamal, una indicación de que estaba considerando la posibilidad de confiar en ese hombre que antes lo había despreciado. En los días siguientes, Richard visitó el refugio regularmente, trayendo noticias sobre los esfuerzos para encontrar a María y mostrando a Jamal que estaba genuinamente comprometido en ayudar. Lentamente, un frágil puente de confianza comenzó a formarse entre los dos. Richard compartió historias sobre su propio hijo, revelando una vulnerabilidad que rara vez mostraba a alguien. Esta apertura tocó a Jamal, que comenzó a ver a Richard no solo como el abogado arrogante que lo había humillado, sino como alguien que también conocía el dolor de la pérdida. Esta conexión inesperada fue el primer paso hacia algo más profundo, algo que podría cambiar la vida de ambos. Con el tiempo, Jamal comenzó a abrirse más a Richard, compartiendo fragmentos de su vida en las calles y la lucha constante por sobrevivir. Habló sobre la ausencia de un padre y cómo su madre siempre trató de protegerlo, a pesar de las dificultades. Richard, escuchando atentamente, sintió una empatía creciente por el chico. Se dio cuenta de que, para realmente ayudar a Jamal, no solo necesitaba reunirlo con su madre, sino también ofrecer un ambiente seguro y estable. Decidido a hacer la diferencia, Richard comenzó a buscar una manera de obtener la custodia temporal de Jamal mientras continuaba la búsqueda de María. Obtener la custodia temporal no fue fácil, pero con sus recursos e influencia, Richard logró convencer a las autoridades de que tenía las mejores intenciones. Con Jamal ahora bajo su cuidado, Richard se dedicó a proporcionar al chico una vida más estructurada y segura. Lo inscribió en una escuela cercana y comenzó a crear una rutina que incluía estudios, actividades extracurriculares y tiempo de calidad juntos. Poco a poco, Jamal comenzó a adaptarse a la nueva realidad, encontrando un sentido de normalidad y estabilidad que nunca había experimentado antes. Para Richard, cada pequeño progreso de Jamal era un paso hacia la redención, una forma de compensar el pasado y construir un futuro mejor para ambos. Mientras Richard y Jamal se ajustaban a la nueva rutina, la búsqueda de María continuaba implacable. Richard utilizó todos sus contactos en el sistema judicial y en la policía para obtener información.
Finalmente, surgió una pista. María estaba detenida en una prisión local, acusada de un crimen que, según ella, no cometió. Richard sintió una mezcla de alivio e indignación. Alivio por finalmente haber encontrado a María e indignación por la injusticia que parecía estar sufriendo. Decidido a corregir esta situación, Richard se preparó para defenderla en el tribunal. La primera visita a la prisión fue emocional. María, al ver a Richard y Jamal juntos, se derrumbó en lágrimas. Agradeció a Richard por cuidar de su hijo y suplicó por ayuda para probar su inocencia. Richard le aseguró que no descansaría hasta que ella fuera liberada. Trabajando incansablemente, reunió evidencias, entrevistó a testigos y preparó una defensa robusta. Al mismo tiempo, mantuvo a Jamal informado sobre los progresos, asegurándole que su madre estaría de vuelta pronto. Este periodo de lucha y esperanza fortaleció aún más el vínculo entre Richard y Jamal, mientras ambos ansiaban la reunificación de la familia. El juicio de María comenzó y Richard estaba más decidido que nunca a probar su inocencia. Presentó pruebas que demostraban que María había sido incriminada por un compañero de trabajo envidioso, revelando fallas significativas en la investigación inicial. Durante el proceso, Richard llamó a diversos testigos que corroboraron la historia de María, pintando un cuadro claro de su inocencia. Cada día en el tribunal, Jamal observaba con ojos atentos, su corazón llenándose de esperanza y admiración por el esfuerzo incansable de Richard. Después de semanas intensas de testimonios y argumentos, se dio el veredicto final. María fue declarada inocente y liberada de todas las acusaciones. La sala del tribunal estalló en aplausos y María corrió a los brazos de Jamal, ambos llorando de alegría. Richard, observando la escena, sintió una profunda satisfacción y un inmenso alivio. Había cumplido su promesa. Con María finalmente libre, Richard los llevó a su casa, donde se organizó una pequeña celebración. Esta victoria judicial no solo reunió a María y Jamal, sino que también consolidó el lazo entre Richard y ellos, marcando el inicio de una nueva fase en sus vidas. Con María, ahora libre, Richard abrió las puertas de su casa para ella y Jamal, ofreciéndoles un lugar seguro hasta que pudieran restablecerse. Poco a poco, el trío comenzó a formar una especie de familia improvisada. María, eternamente agradecida a Richard, comenzó a ayudar en las tareas domésticas, mientras Richard continuaba cuidando de Jamal como si fuera su propio hijo. La presencia de María trajo una nueva energía a la casa, transformando el ambiente frío e impersonal en un hogar cálido y lleno de vida. Mientras María se preparaba para retomar su vida, Richard se dedicó a proporcionar a Jamal oportunidades que nunca había tenido. Lo inscribió en actividades extracurriculares, como deportes y música, animándolo a explorar sus intereses y talentos. Jamal, que solo había conocido la dureza de las calles, comenzó a florecer en este nuevo ambiente de amor y apoyo. Richard, por su parte, descubrió una alegría renovada en su propia vida, sintiéndose más realizado y conectado que nunca. El dolor del pasado, aunque aún presente, fue suavizado por la sensación de propósito y la nueva familia que había ayudado a construir. Mientras Richard, María y Jamal se ajustaban a la nueva dinámica familiar, Richard comenzó a reflexionar sobre las injusticias que muchos enfrentaban diariamente. Inspirado por la experiencia de María y su deseo de hacer la diferencia, decidió iniciar un programa de asistencia jurídica gratuita para jóvenes en situación de vulnerabilidad.
quería usar sus habilidades y recursos para asegurarse de que otros no enfrentaran las mismas dificultades que María y Jamal. Richard sabía que esto sería un desafío, pero estaba decidido a crear un impacto positivo en la comunidad. Jamal, ahora más confiado y seguro, acompañó a Richard en sus visitas a los refugios y centros comunitarios, donde promovían el nuevo programa. Ver la transformación en Jamal inspiró a otros jóvenes, que comenzaron a inscribirse para recibir ayuda legal y orientación. Richard también reclutó a otros abogados para unirse a la causa, ampliando el alcance del programa. La comunidad comenzó a unirse en torno a esta nueva iniciativa, demostrando que a través de la empatía, la generosidad y la acción, era posible transformar vidas. Para Richard, esta nueva misión no solo era una forma de redención, sino una prueba de que el poder de la justicia y del apoyo comunitario podía crear cambios duraderos. El programa de asistencia jurídica floreció, convirtiéndose en una fuerza vital en la comunidad. Richard y Jamal, ahora inseparables, trabajaban juntos no solo para proporcionar ayuda legal, sino también para inspirar y empoderar a jóvenes en situación de vulnerabilidad. María, restablecida y trabajando como consejera comunitaria, también desempeñaba un papel crucial, ofreciendo apoyo emocional y orientación a las familias necesitadas. La casa de Richard se transformó en un centro de actividades donde jóvenes y sus familias encontraban esperanza y un nuevo comienzo. Un día, durante una de las sesiones del programa, Richard recibió una visita inesperada. Era el jefe de policía de la ciudad, que traía una noticia sorprendente. El programa había atraído atención nacional y Richard había sido nominado para un premio de ciudadanía por su trabajo excepcional en la comunidad. En una ceremonia emocionante, Richard subió al escenario para recibir el premio, con María y Jamal a su lado. Dedicó el premio a todos los jóvenes que él y su equipo habían ayudado, destacando que la verdadera victoria era la transformación de vidas y la construcción de una comunidad más justa y solidaria. Esa noche, de vuelta en su casa, Richard reflexionó sobre el camino que había recorrido. Desde el encuentro inicial con Jamal hasta la creación de un programa que transformaba vidas, vio cómo sus propios dolores y pérdidas habían sido canalizados hacia algo mayor y más significativo. Jamal, ahora un joven confiado y lleno de sueños, miró a Richard con admiración. «Cambiaste mi vida, Richard», dijo. Richard sonrió, emocionado. «Y tú cambiaste la mía, Jamal». Sabían que, juntos, podrían enfrentar cualquier desafío que viniera, con la certeza de que, a través de la resiliencia, la justicia y el amor, habían construido una nueva familia y un legado de esperanza para todos a su alrededor.